Hola, muy buenas tardes a todos y todas que nos están siguiendo ahora en este espacio virtual. Mi nombre es Evelyn Gaiza y soy la representante de la Fundación Konrad Adenauer aquí en Costa Rica. Les quiero dar una muy calurosa bienvenida a nuestra primera edición del nuevo formato Políticas en línea, que con la actual crisis sanitaria que nos está tocando a todos, también a la CAS Costa Rica, pues hemos tenido que adaptarnos a esta situación y reinventarnos en el espacio virtual. Y por lo tanto, les hemos preparado una serie de entrevistas virtuales que les queremos presentar cada jueves a las 4 con diferentes personas de la política, pero también expertos de otros ámbitos y que se llama Políticas en Línea. Pues para un inicio tenemos previsto enfocarnos sobre todo en temas que tienen que ver con la crisis sanitaria y las consecuencias que esta crisis tiene también en lo económico, en lo social, pero también en la comunicación o la digitalización, es que se está empujando muchísimo por la cuarentena que estamos viviendo. Pero también, o sea, en el mundo laboral en general se podría cambiar mucho y por lo tanto estos son los temas que tenemos en nuestra lista para presentárselos en los jueves de políticas en línea. Y pues esto es un formato que no solo tenemos previsto en trabajar en ello a corto tiempo o por los tiempos de la pandemia, sino es un formato con lo que queremos trabajar a largo plazo. Y no solo queremos hablar de temas que están conectados directamente con la pandemia, sino es que creemos que hay muchos temas que son muy relevantes y muy importantes, pero por la actual situación se han perdido un poco de vista o se han salido del enfoque público, como por ejemplo es el tema de la protección de datos o el proceso de la adhesión de Costa Rica a la OCDE. Siempre estamos intentando enfocarnos en el ejemplo de Costa Rica y también en trabajar en soluciones y recomendaciones políticas. Hoy me alegro muchísimo que tenemos con nosotras a la politóloga Eugenia Aguirre del Observatorio de la Política Nacional, que nos va a dar un análisis de cómo Costa Rica está lidiando con la crisis. Y por eso estamos, o sea, yo ya me alegro mucho, muy emocionada de ver qué observación es lo que ella nos va a dar. Antes de dejarle las palabras a las demás, quería aprovecharme de este espacio para agradecerle a mi equipo de la CAS Costa Rica, porque en estas últimas semanas que han sido bastante retadoras para todos y todas, pues el equipo ha demostrado una capacidad, una habilidad de innovarse, de reinventarse, siempre están ahí y muy comprometidos y pues esto está muy apreciado, digamos así. Y por supuesto también agradecerles a Lady Jackson y Maureen Godínez que están organizando a este formato de políticas en línea. Lady, de hecho, es nuestra periodista en el equipo y es la persona que les va a acompañar cada jueves para políticas en línea. Pues solo déjenme que les deseo que disfruten mucho de este formato. Espero que estén con nosotros todos los jueves. Ya tenemos para el 7 de mayo el próximo formato. Tenemos el invitado Hugo, Hugo Picado del Tribunal Supremo de Elecciones.
Y pues quiero desearles que disfruten y espero que sea provechoso. Muchas gracias y cuídense mucho. Lady. Muchísimas gracias a doña Evelyn Geiser, nuestra representante de la Fundación Konrad Adenauer en Costa Rica, y también gracias a ella por todo el trabajo y el proceso que hemos venido desarrollando en nuestra oficina. Sin más preámbulo, vamos a invitar a Eugenia Aguirre. Ella es co-coordinadora del Observatorio de la Política Nacional y con ella vamos a estar tratando unas cuestionantes que nos surgen en estos momentos. Quiero recordarles que esta transmisión de Facebook Live usted la puede ver en la Fundación Konrad Adenauer Costa Rica, también en la página de Facebook del Observatorio de la Política Nacional y también en nuestra página Diálogos sobre el Bienestar. En estas 3 páginas usted podrá observar esta transmisión y realizar sus consultas y preguntas y nosotros con mucho gusto vamos a atenderlas. La idea es que en este desarrollo Eugenia nos conteste una serie de preguntas y si el público o la audiencia tiene más consultas, nosotros vamos a responderlas. Así que bienvenida, Eugenia. Es un placer contar con usted en esta primera edición del programa Políticas en Línea. Bienvenida. Muchas gracias, Lady. Muchísimas gracias también a doña Evelyn por la calurosa bienvenida y al equipo de la Fundación Konrad Adenauer, que siempre promueve espacios de diálogo y formación ciudadana que favorezcan el entendimiento de lo que está pasando en nuestro entorno. Realmente honrada de inaugurar este espacio. Este es un dato que no conocía, así que pues felicitaciones a la Fundación y a las órdenes en lo que les podamos colaborar desde el observatorio. Muchísimas gracias, Eugenia. Y desde el Observatorio de la Política Nacional han venido trabajando desde que en diferentes temas respecto a la crisis que nos afecta en estos momentos a nivel mundial y por supuesto queremos ver el entorno acá en Costa Rica, la crisis del COVID-19. Eugenia, para iniciar y como que esta pregunta sea una base de lo que vamos a estar conversando durante esta hora de transmisión aproximadamente, ¿cuál sería como el balance general a la fecha del accionar del país para encarar precisamente esta crisis del COVID-19? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y antes quisiera comentarle al público que nos acompaña cuál es el trabajo que hace el Observatorio de la Política Nacional y por qué nos vamos a referir a este tema. El observatorio es un proyecto de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, que es la unidad académica de la disciplina de las ciencias políticas en nuestro país, que decidió generar un proyecto que monitoreara y analizara de manera permanente las tendencias políticas de nuestro país. Desde 2017, como les mencionaba, ya 30 meses aproximadamente de desarrollo del proyecto, hemos generado varios productos de los que los ponemos a disposición de la ciudadanía y que próximamente, a partir del lunes, van a estar disponibles en nuestra página web nueva también. Y ¿cuáles son estos productos? Son 3 productos fundamentales, los análisis de coyuntura ordinarios, que son los cuales hacemos haciendo cortes en el tiempo durante el año para analizar los temas políticos, los boletines especiales sobre coyunturas políticas particulares. Por ejemplo, hemos hecho boletines especiales sobre el plan fiscal, sobre el escándalo del cementazo, sobre la discusión el año pasado del Fondo de Educación Superior. Y también tenemos el monitoreo de medios como un espacio permanente de reporte a nuestros aliados sobre lo que los medios de comunicación hablan sobre política. A propósito de estos productos, esperamos mañana lanzar el análisis de coyuntura con el cierre al día de hoy sobre esta primera reacción de Costa Rica ante el coronavirus. El último informe que hicimos lo cerramos el día 9 de marzo, que coincide con las fechas del inicio de la primera persona contagiada, que fue por ahí más o menos alrededor del 6 de marzo. Entonces, esperamos hacerles, por supuesto, llegar a este producto. Un balance general inicial, quiero aportar nada más unos elementos. El primero, que Costa Rica reacciona sobre este tema en enero de este año. El 22 de enero de este año,
el Ministerio de Salud hace su primera conferencia de prensa en el Ministerio de Salud, alertando y notificando al país de manera muy transparente que se estaban activando los protocolos y los mecanismos institucionales de seguimiento a una posible pandemia. En aquel momento no se tenía claridad siquiera sobre el nombre del virus, pero ya Costa Rica a nivel sanitario activó a partir de ese día una serie de mecanismos institucionales a lo interno del sector salud con la Caja Costarricense del Seguro Social y con el Ministerio de Salud para poder poner a funcionar nuestra institucionalidad a favor de la protección de la vida de las y los costarricenses y nuestros pobladores en general. Posteriormente, esto tiene un quiebre muy importante que es el 6 de marzo, como les decía, cuando se anuncia la primera persona contagiada, las primeras personas contagiadas de coronavirus, y esto cambia y trastorna absolutamente las agendas políticas que estaban detalladas hasta el momento. Fue una especie de shock, es una especie de shock, pero no tenemos que olvidar que se trata primero de una emergencia sanitaria en un primer nivel. En un segundo nivel está el tema económico y en un tercer nivel, en un segundo nivel el tema económico y social. La emergencia sanitaria, el tema sanitario es un tema en el que el Ejecutivo, en representación de la institucionalidad del sector salud, ha emitido acciones muy atinadas, muy a tiempo, que han sido ya destacadas a nivel internacional y que también pudimos ver que la ciudadanía refrendó a propósito de la encuesta que publicó ayer el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Y al mismo tiempo, de manera paralela, el equipo económico también inició con propuestas para mitigar los efectos que esta crisis sanitaria pudiese tener sobre la economía. De manera... Vemos cómo son como una serie de pasos que se han ido desarrollando con los diferentes equipos del gobierno. Así es. Lastimosamente, el equipo económico del gobierno es el que, para la ciudadanía, según los resultados ayer del CIEP, y para quienes seguimos de manera cercana los acontecimientos políticos, la reacción y la capacidad de proponer respuestas integrales ha sido muchísimo más limitada. Y esto porque tenemos que recordar que esta crisis no acontece en el vacío, ¿verdad? Costa Rica venía con problemas muy importantes en términos de finanzas públicas, a propósito de una reforma fiscal en proceso de implementación, que no, en este momento, la pandemia no agarra al país en su mejor condición respecto a las finanzas. Y ahí se ve una desarticulación entre el equipo económico, desde la coordinación del equipo, que es la ministra de Planificación, y el equipo del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Que de hecho se termina de completar a lo largo de la pandemia cuando se nombran los viceministerios y se completan las direcciones del Ministerio de Hacienda. Entonces, han sido más erráticos en las propuestas que han detallado, se han mostrado como equipo pues desarticulado, y eso genera desconfianza sobre las medidas en materia económica que no solo tienen que responder a una realidad que todavía no terminamos de conocer sus consecuencias, sino sobre la que se vierten tremendas expectativas cuando ya conocemos el nivel de empleos que se han destruido a propósito de la pandemia. Y precisamente lo que usted menciona, Eugenia, viene de la mano con la siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido ese comportamiento de la sociedad civil con respecto a todo este escenario que ha sido manejado de alguna u otra forma por el gobierno? Hay personas que piensan que ha sido muy bien, hay personas que piensan que no ha sido lo mejor, que no se han tomado todas las medidas, pero ¿cómo ha reaccionado la sociedad civil en tanto a estas acciones? Sí, eso dependerá de cómo conceptualicemos la sociedad civil. Si entendemos la sociedad civil como la organización de personas que procuran la intervención en ciertos temas, la incidencia política, la comunicación, la sociedad civil, lo que se le llama, que se le pone la coletilla de sociedad civil organizada, creo que hay un vuelco muy importante, como dice doña Evelyn, a adaptarse a nuevas formas de trabajar.
Y además vemos a muchas de estas organizaciones, y en un reporte que la Fundación Konrad Adenauer también ha hecho, volcadas a preocuparse por la parte más humanitaria de esta crisis, ¿verdad? Creo que hay un reclamo de algunas partes de la sociedad civil sobre la apertura al diálogo por parte del gobierno, ¿verdad? Que no se están considerando involucrar a organizaciones de sociedad civil dentro de los diálogos sobre las respuestas ante la crisis, pese a que el día de ayer o antes de ayer se nombró un consejo de mujeres que involucra a representantes de sociedad civil dentro del mismo, ¿verdad? Creo que el reclamo ha sido sobre que el diálogo se está manteniendo muy sobre las instancias gubernamentales y que debería poderse ampliar la mesa de discusión hacia nuevos actores. Y porque en realidad sería como la primera vez que Costa Rica asume una crisis de esta magnitud. Eugenia, tenemos ya preguntas por parte de la audiencia y las vamos a ir alternando con las demás preguntas que tenemos por acá. Don José Dengo hace la siguiente pregunta. De cara al 1 de mayo, el Partido de Liberación Nacional anunció que quiere enfocar la agenda legislativa en desarrollo económico y generación de empleo, ordenar finanzas públicas, control del gasto y reforma institucional. ¿Con cuál de los dos grupos que se postulan para el directorio legislativo tendría más éxito esta agenda? Acá también abajo del video en la transmisión sale la pregunta para las personas que la quieren consultar. Adelante, Eugenia. Muchas gracias a José por la pregunta. Esto me lleva a un actor fundamental en esta crisis que omití mencionar en el balance general, que es la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, como les mencionaba anteriormente, tiene una agenda establecida que también vivió un shock a propósito del COVID y además recibe este shock en un momento en que estaba en pleno la discusión sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, donde además hacía unas semanas antes de que empezó esto, a inicios de año, el ministro de Hacienda llegó a anunciar que las medidas económicas tomadas hasta el momento no parecen ser suficientes para combatir el déficit fiscal, y una permanente necesidad del primer poder de la República, que vemos inclusive hasta el día de hoy, de reafirmar que la decisión sobre el plan fiscal fue la decisión correcta, ¿verdad? Hay una necesidad de los actores de permanentemente reafirmar que en el momento que se decidió sobre el plan fiscal era lo justo y lo necesario. ¿Qué pasa? La crisis llega en tiempos de sesiones extraordinarias, eso le da una gran ventaja al Poder Ejecutivo, pese a que el Poder Ejecutivo se acababa de quedar sin ministro de la Presidencia con la salida de Víctor Morales por el escándalo de la UPAD, y le da la posibilidad al Ejecutivo de controlar la agenda de proyectos de urgente necesidad por el tema de la pandemia. Entonces, de alguna manera, es una ventaja que el Ejecutivo y que el país tuvo. Recordemos que al 14 de abril, si mal no recuerdo, en un análisis de Acelex se contabilizaban 74 iniciativas de ley relacionadas con el coronavirus, que si hubiésemos estado en sesiones ordinarias que inician el día de mañana, probablemente se hubiese hecho muchísimo más complicada la negociación para priorizar los proyectos más importantes, ¿verdad? Hay una reacción muy rápida en temas como el alivio fiscal a las empresas, las moratorias del pago del IVA, del impuesto de renta, y medidas de posibilidad de suspender o reducir jornadas de trabajo, además de las iniciativas de retiro del Fondo de Capitalización Laboral, que viene a funcionar como un seguro de desempleo para las personas que perdieron su trabajo o se les redujo la jornada. Hay una reacción muy rápida, ve uno muchas iniciativas que se aprueban en las primeras semanas, pero cuando llega el presupuesto extraordinario, que es el que viene a darle el financiamiento, el fondeo a el bono proteger, que es la política que ya podemos hablar un poco más tarde del bono proteger, se agota ese espacio de silencio o ese espacio donde había un acuerdo generalizado de llegar a votar y negociar tras bambalinas. Empiezan las fracciones políticas ya a manifestar posiciones sobre cómo se ha gestado la situación, y esto es a propósito de que llevábamos, de que no se había anunciado, no se tenía muchísima claridad de dónde se iban a sacar los recursos. Luego
viene un escenario después de ese corte que hace, para mí, desde mi perspectiva, el presupuesto extraordinario, se entremezcla la situación política con, la situación del coronavirus con el hecho de que mañana, el 1 de mayo de todos los años, elegimos el directorio legislativo. Entonces, esta pregunta que hace José es muy válida en el sentido de que el COVID ha cambiado o trastornado una agenda que se venía construyendo ya por 2 años y ahora se están hablando de temas que algunos son nuevos y algunos más bien ya están agotados y tal vez ya les llegó el momento de decisión. El COVID de alguna medida ha traído temas universo, temas que hemos tenido en el universo completo de temas, hacia la agenda decisoria de manera muy rápida. Ese es el caso del proyecto de los datáfonos, el caso del proyecto de la ley contra la usura, que son proyectos que estaban en el universo de temáticas legislativas y que el COVID aceleró hacia la toma de la decisión. Entonces, la Asamblea Legislativa hoy se encuentra a la expectativa de qué va a pasar mañana, que es cuando se elige el nuevo directorio legislativo, y cómo se van a construir esas agendas para votar los puestos. Y esto es un tema fundamental, Lady y queridos radioescuchas. No estamos en radio, perdón. Querida audiencia, en tiempos del COVID-19, no solo se multiplicaron los números de proyectos que hay dispuestos para atender la emergencia, sino que van a haber muchos proyectos de los cuales todavía no conocemos, que van a ser propuestos conforme vayamos conociendo sobre los estragos de la crisis. Entonces, la facilidad de las fracciones de ponerse de acuerdo en un entorno además donde ya estas fracciones políticas están sumamente fragmentadas, en un momento en que ya no hay curva de aprendizaje de los diputados y las diputadas, en un momento donde ya este es un año preelectoral, las negociaciones se complican muchísimo más porque no tenemos una lista de proyectos o el Ejecutivo no ha señalado una lista de proyectos prioritarios para salir en un escenario post pandemia, ¿verdad? Y eso no es que sea culpa de uno o de otro, simplemente es que la emergencia nos ha puesto en esta posición, ¿verdad? Y es como la dimensión, Eugenia, que se maneja en la Asamblea Legislativa. La gente quizás ve la parte más o percibe más los proyectos que se van apoyando, pero también es una dinámica dentro de la Asamblea políticamente que se está desarrollando y que mañana vamos a ver qué pasa, porque hasta el momento se han dado como datos de quién podría quedar en el directorio, pero realmente hasta mañana y hasta la última hora, lo dicen los mismos diputados y diputadas, se sabrá realmente qué se decide. Y esto también... Porque estamos en una situación muy atípica. Los anuncios sobre candidaturas para la presidencia de la Asamblea salieron alrededor del 15 de abril. Eso en tiempos de negociaciones, muy poco tiempo, y creo que mañana será una jornada muy larga para poder decidir la conformación del pleno del directorio, que son muchísimos más puestos, y por supuesto las negociaciones sobre temas más puntuales como las presidencias de las comisiones legislativas. Y precisamente con el trabajo que ustedes como Observatorio de la Política Nacional han venido desarrollando, ¿cómo podría mencionar usted puntualmente 2 características el accionar del Estado? A nivel sanitario, sólido, innovador, destacado. Que no ha sido lo mismo, Eugenia, que no ha sido lo mismo en otros países. Tenemos que destacar esto acá en Costa Rica. Así es, tenemos que destacarlo y no sé si tenemos gente de otros países sintonizando. Hoy la BBC saca una nota muy interesante sobre la construcción del Estado social en Costa Rica, ¿verdad? Conocemos que Costa Rica decidió desde 1949 en la Constituyente que la salud era no solo un derecho humano, sino que debería ser absolutamente garantizado por la institucionalidad pública, por el Estado. Y esa inversión que dejó de hacerse en armas para efectos de ejército, esa inversión social que se sostiene, hoy está dando réditos, ¿verdad? Está dando réditos la inversión social en el sistema de salud, en la Caja Costarricense del Seguro Social, está dando réditos la inversión en educación pública superior, está dando réditos la inversión
social en la construcción de una base hospitalaria capaz de llegar a muchísimos rincones del país a través del primer nivel de atención de la emergencia. Entonces, esas ventajas que se sostienen por una decisión que se tomó hace ya muchísimos años, que muchísimos de nosotros ni siquiera estábamos por acá todavía, es lo que estamos cosechando hoy, ¿verdad? Estamos cosechando que tengamos científicos formados en universidades públicas del país, capaces hoy de decodificar el genoma del COVID-19 que anda circulando en nuestro país. Entonces, es de destacar y pues muchísimo también, no solo destacar, sino de apoyar en la medida de nuestras posibilidades este apoyo, ¿verdad? Frente a los nuevos retos que se van a enfrentar, porque esa institucionalidad pública hoy con la reducción que depende de las contribuciones del sector privado a la institucionalidad a través de sus impuestos, a través de FODESAF y a través de otros mecanismos, se va a ver disminuido. Entonces, también tenemos que pensar que debemos establecer las bases de un nuevo diálogo sobre cómo financiar esa institucionalidad en esta situación que particularmente nos pone en un momento muy complejo. Que es parte del discurso que ha dado el gobierno con la realización de la ruta a seguir después de esta pandemia, es lo que se está trabajando. Y precisamente sobre los episodios después de esta crisis, pregunta Jason Zúñiga, a quien le agradecemos la pregunta. Él menciona la OCDE, proceso actual a raíz de la pandemia, su futuro y paradigma en los siguientes años. Supongo que se refiere a qué va a pasar con este tema. Sí, bueno, Costa Rica en 2013 decidió entrar a la OCDE, eso fue una decisión de la administración Chinchilla Miranda, que posteriormente la administración Solís Rivera y Alvarado Quesada le dieron seguimiento. Esta organización tiene la enorme ventaja de procurar la sistematización y la divulgación de buenas prácticas en materias de administración pública. Costa Rica completó los 22 comités necesarios para ingresar a la OCDE, ser invitado a ingresar recientemente, de hecho en plena coyuntura del COVID, creo que fue en el mes de marzo. Y pues la OCDE, como cualquier organización internacional y como la humanidad en general, está llamada a un replanteamiento de los paradigmas que sostienen su accionar, ¿verdad? Y los modelos o las estrategias que promueve para el desarrollo, ¿verdad? Yo creo que el proceso de ingreso de Costa Rica no necesariamente se va a ver truncado porque los requisitos de alguna manera se han cumplido y la Asamblea Legislativa aprobó la legislación también necesaria para poder aprobar los comités, pero lo que se puede percibir que vaya a cambiar son los paradigmas y las estrategias que la OCDE promueva, ¿verdad? Este marco, digamos, el marco de estar dentro de la OCDE puede ser una gran ventaja para Costa Rica en un escenario post-pandemia, donde se puedan compartir con los países que ya son miembros las estrategias para mejorar las condiciones después de esta situación global. Y también retomando que son distintos actores los que se ven involucrados en esta crisis COVID-19, nos preguntan precisamente en el Facebook del Observatorio de la Política Nacional, nos pregunta Cristina Araya, ¿cómo analiza el rol de municipalidades frente a la atención del COVID-19? ¿Y qué opina del proyecto que excluye la regla fiscal en este contexto? Bueno, una súper pregunta. Muchas gracias a Cristina por enviarla. Bueno, acordémonos que esta crisis afecta en todos los niveles, ¿verdad? Y el Estado en todos sus niveles, me refiero al nivel local y nacional, debe reaccionar para apoyar las necesidades más urgentes sobre el bienestar de la población, ¿verdad? El régimen municipal en Costa Rica tiene la ventaja de que está organizado alrededor de la Comisión Nacional de Emergencias. En cada localidad tenemos comités locales de emergencia que están presididos por la alcaldía de cada municipalidad para lidiar con lo que hasta ahora eran emergencias climáticas, ahora con una emergencia de este tipo que es más una emergencia sanitaria. Entonces, esa infraestructura comunal, esa arquitectura comunal que está creada, esa organización,
es una ventaja para la gestión en los territorios. Además, acordémonos que tenemos que sumar el hecho de que el 30% de las multas que se están haciendo sobre restricción vehicular sanitaria lo hacen las policías municipales. Las municipalidades reaccionaron también muy rápido en cerrar accesos a espacios públicos donde pudiese haber aglomeraciones. Ha habido una coordinación permanente entre la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Salud, con el régimen municipal en cada localidad, y eso es fundamental. Más recientemente, a través de esos comités locales, se dispuso que se gestionaran los recursos de la campaña humanitaria que está liderando la primera dama, que se llama Con Vos Podemos, que se gestionen localmente a través de estos comités locales. Entonces hay un rol central que se está fortaleciendo y que en este momento se está ejecutando para salir de esta circunstancia, ¿verdad? Ciertamente también ha sido una polémica, y así se ha visto en los diarios de circulación nacional, acerca de esta regla fiscal. Sí. Que quiere excluir a las municipalidades. Sí, justamente previo a iniciar este Facebook Live, la Asamblea Legislativa estaba discutiendo en su trámite de primer debate un proyecto de ley que viene a apoyar a los contribuyentes de impuestos municipales y a aliviar las situaciones críticas a nivel financiero que puedan vivir las municipalidades por dedicar sus recursos a la emergencia, ¿verdad? Hay que comprender que en las municipalidades se dan patentes, se dan licencias para ejercer actividades económicas, y el cierre de negocios y la afectación económica les está llegando a ese nivel de gobierno. La regla fiscal fue una decisión, como bien lo manifestó hoy don José María Villalta en la discusión, un error de origen haber incluido a las municipalidades en la regla fiscal. Que la regla fiscal es un techo máximo de inversión en gasto corriente, por una razón muy sencilla, porque la regla fiscal la impone el Ministerio de Hacienda según los resultados del gobierno central, y los ingresos municipales son ingresos que produce cada municipalidad, que no necesariamente dependen del gobierno central, y que pueden afectar la prestación de servicios públicos, ¿verdad? Entonces, hoy no conozco el resultado de la votación, si finalmente se aprobó o no, pero vean cómo el proyecto de sacar a las municipalidades de la regla fiscal, que ya existía desde que se aprobó la reforma fiscal en 2018, pasó a un nuevo nivel a la agenda decisoria, pasó del universo de temas a los temas que decidimos hoy por la pandemia. Un tema prioritario. Pasó de ser un tema universo, un tema al que empujaba el sector municipal en la Asamblea Legislativa, a ser un proyecto, a ser una temática que afecta directamente a la atención de la emergencia. Que es parte también de lo que se ha venido trabajando. Eugenia, tenemos más preguntas por parte de la audiencia en el Facebook de nuestra Fundación Konrad Adenauer. José Mesén Gamboa pregunta precisamente sobre los efectos después de la pandemia. ¿Qué expectativas, qué acciones considera que nuestro país debe tener posterior a esta pandemia? Y esto va muy de la mano con la siguiente pregunta que teníamos acá para usted. ¿Qué medidas valora el observatorio que se deberían implementar post pandemia? Bueno, en el observatorio somos especialistas en política, no en epidemiología, es lo primero que quiero aclarar, ¿verdad? Entonces, en el escenario político, desde esta fase del análisis, esta dimensión del análisis, podríamos decir que hay una necesidad urgente de escuchar sectores, tender puentes al diálogo y hacer procesos constructivos y procesos participativos para proponer salidas a esta crisis. Además, estas discusiones que tienen que hacerse a nivel nacional sobre cómo mejorar la situación país, tienen que venir desde una perspectiva muy amplia de las necesidades que estamos viviendo. No puede ser solo el sector privado hablando, no puede ser solo el Estado, no puede ser solo sociedad civil. No podemos dejar absolutamente a nadie atrás en cualquier plan que hagamos por salir de esta crisis. ¿Qué otros elementos hay que aportar? Que el escenario de salida, si realmente hay una salida, porque los epidemiólogos tienen diferencias, es que esta salida debería
queda calza con la salida de Carlos Alvarado del gobierno de la República, ¿verdad? Eso son los últimos 2 años de gestión de la presidencia. Además, según vimos en los resultados del CIEP, pues hay gran apoyo a las acciones que se están realizando, pero que eventualmente en el escenario de salida estamos ya ante un gobierno desgastado, ¿verdad? Como yo decía al inicio, esta epidemia no ocurrió en el vacío, ¿verdad? Llegó en un momento en que ya habían no solo fragmentaciones a lo interno del Congreso, sino que ya han pasado 2 ministros de la presidencia, se va a nombrar el tercero, han habido múltiples salidas de funcionarios de gobierno, hay ya primeros resultados, primeras inversiones. Este escenario en el que nosotros aparecemos, que por ejemplo podríamos compararlo con el de Argentina, que el presidente entró en diciembre y en marzo ya tenía la pandemia, pues pone en cuestión la posibilidad de agrupar o de poner en valor ese caudal o ese apoyo político como resultado de la gestión de la pandemia. Tendremos que ver si el gobierno es capaz en este proceso de dibujar la salida de la crisis por el coronavirus, si es capaz de capitalizar o sostener esos apoyos a la gestión que le resultaron de esta emergencia, ¿verdad? Porque también puede ser que haya una caída abrupta en la popularidad y en la confianza en el gobierno, podría ser, no lo sabemos. Pero sobre lo que hay que poner atención desde la perspectiva política es sobre esa capacidad que tenga el gobierno de capitalizar, sostener y mantener a lo largo del proceso de salida de esta crisis este capital político que le ha generado la gestión adecuada de la pandemia. Y esto también responde una de las consultas que nos hace Rigoberto González sobre quién escucha al sector privado. Bueno, y bien dice usted que tiene que existir un diálogo tanto entre el gobierno como los diferentes sectores para ver de qué forma unen esfuerzos para continuar con diferentes proyectos y acciones. Acá Cristina Araya, la que nos comentaba sobre la pregunta del accionar municipal, nos indicó, nos aportó este dato, que el proyecto 21.922 fue aprobado en primer debate. Creo que esto es un gran tema también que ocuparía otro Facebook Live para realizar todas las opiniones. Tenemos otra consulta, Eugenia, por parte de José Mesén. Él señala que si usted considera que los objetivos de desarrollo sostenible deben de evaluarse debido a la pandemia, si deben de realizar algunos cambios y, por ejemplo, el tema del desempleo en nuestro país, ¿cómo usted valora estos objetivos? Bueno, la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está trazada de aquí al 2030. De hecho, Naciones Unidas a inicios de año declaró que esta era la década de la acción para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en esa década de la acción, la invitación es a acelerar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo soy de la idea, y esto aquí no hablo como observatorio, hablo como profesional, como yo, soy de la idea de que los ODS son un marco general de recomendaciones de acción pública, de una visión de desarrollo que nos permite conciliar lo económico con lo social y con lo ambiental y comprender que el desarrollo es un asunto al que sumamos todos y todas. No creo que la agenda por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no considero que sea un impedimento que dificulte la situación en este escenario de pandemia, pero más bien sí creo que pueden ser líneas orientadoras que pueden reajustarse en el nivel de sus metas, pero que al menos en los significados que tienen y lo que procura lo interno de cada administración, de cada estado y de cada sector en los países, en todos los sectores, pues no debería cambiar o no, pues podríamos utilizarla más bien a favor de acelerarla, sí, correcto. Igual esto dependerá de los lineamientos de Naciones Unidas y habrá que dar seguimiento. Precisamente todo está como en una mesa de trabajo, hablan los diferentes sectores de lo que se está realizando, porque surgen acciones hoy y mañana podrían surgir otras de acuerdo al avance que va teniendo esta pandemia. Y precisamente hace unos 20 minutos, Eugenia, 25 minutos, sale en el diario Delfino CR que Hacienda, el ministro de Hacienda, estima que Costa Rica cerrará el 2020
con un déficit fiscal de menos 8.6 del Producto Interno Bruto, que estos son noticias que sin duda alguna repercuten en todos los análisis que estamos realizando. Y con esto lo uno con la siguiente pregunta: ¿cuáles son como las lecciones aprendidas de esta crisis desde el sector público y desde la sociedad? Ok, es una muy buena pregunta. Lecciones aprendidas, creo que vamos en una escalada. Creo que para muchos y muchas esta crisis significó la visualización de una desigualdad que ya existía en nuestro país. Significó ponerla en la dimensión correcta y entender que no somos infalibles y que hay muchísimas personas que hoy tienen mucho más recursos que otros grupos sociales, ¿verdad? Creo que esta coyuntura ha traído las discusiones de la desigualdad a la mesa y son discusiones que además hay que fortalecer e incentivar más que tratar de taparlas o ignorarlas. He visto varios reportajes y a propósito del bono proteger sobre cómo, muchísimos costarricenses se supo muy rápidamente que no tenían recursos para estar 3 meses sin trabajo, ¿verdad? Y eso es una realidad que en el accionar cotidiano de la gestión pública pues se puede perder, y creo que la visualización y la puesta en perspectiva de esa desigualdad y cómo el modelo económico la fortalece, la propicia o más bien trata de desacelerarla, pues es una discusión que vamos a tener que tener a propósito de las nuevas discusiones de cómo vamos a sostener nuestra institucionalidad pública y sanitaria. Cómo esta desigualdad también se ve desnudada prácticamente a raíz de esta pandemia, no solamente en Costa Rica, sino que en todo el mundo, porque pensamos en una desigualdad única, pero en realidad hay niveles dentro de esa misma desigualdad. Así es, hay niveles y y esto me lleva a la segunda gran lección aprendida, que no sé si todavía la hemos terminado de aprender, pero sí una lección que deberíamos poner en valor, que es que como esas desigualdades son diferentes y las capacidades de los estados de responder a los derechos de su ciudadanía, de la población, es distinta, ¿verdad? Y eso refiere a la construcción de sistemas de protección social capaces, resilientes, capaces de adaptarse y sólidos, ¿verdad? No solo en su información. Por ejemplo, en Costa Rica contamos con el Sistema Nacional de Identificación de Beneficiarios, sino en la capacidad de llegar a cada hogar costarricense a resolverle su situación, ¿verdad? Poner en valor lo público, fortalecer ese sistema de salud, poner en valor que esa inversión sobre la que muchos han renegado tiene resultados concretos en una situación así extrema, pero que siempre podemos hacerla más fuerte, mejorarla. Creo que eso es algo que hay que prestarle atención y es una discusión sobre la que podríamos encontrar muchísimas propuestas en próximos días, ¿verdad? Desde lo político. Y desde la otro sociedad, tema quizás. Sí. Este es otro tema muy importante y la encuesta del CIEP, del Centro de Investigación y Estudios Políticos, publicada ayer, lo pone sobre la mesa, que es la adscripción o ¿cómo les digo? La afiliación de cada persona costarricense al sistema democrático, ¿verdad? Esta discusión no solo elevó los niveles de confianza en el sistema democrático de nuestro país ante las preguntas sobre si las instituciones resuelven, sino que nos da una nueva perspectiva sobre la importancia de que esos valores democráticos y que los mitos fundacionales de cada sociedad se puedan sostener, ¿verdad?, en el tiempo, capitalizar, pero por sobre todo que sostienen el hecho de que las personas reaccionen como han reaccionado en nuestro país a las disposiciones sanitarias, ¿verdad? Eso viene de una confianza en el Estado, en la institucionalidad, en el sistema democrático, en nuestros representantes, de que ese es el método y la forma en que tenemos que transformar nuestra voluntad en el sistema. O sea, como hay una confianza, nadie está diciendo y ningún estudio sugiere
que los costarricenses a partir de esto, las y los costarricenses prefieran gobiernos autocráticos. Y eso es una gran ventaja y esta es una crisis o una situación que pone en valor esos valores democráticos que prevalecen en nuestra sociedad. Y ese trabajo que Costa Rica ha venido realizando en cuanto a la democracia y las diferentes instituciones, inclusive la misma fundación, al establecer toda esta serie de valores democráticos en la sociedad civil. También tenemos otra pregunta por parte del Observatorio de la Política Nacional en el Facebook, que señala lo siguiente. La pandemia ha obligado a muchos sectores, tanto privados como públicos, a reiniciarse, sin duda alguna, ¿cierto, Eugenia? La clave es ciertamente reiniciarse. Desde el punto de vista política, social y económica, ¿qué tiene pensado hacer el gobierno para apoyar al pueblo costarricense? Bueno, esto desde su óptica, Eugenia, sería, ¿qué ha visto usted que ha hecho el gobierno para apoyar al pueblo costarricense? Sí, bueno, no hablo desde el gobierno, gracias por la aclaración. Vamos a ver, los llamados que se han hecho, al menos de lo conocido y lo visto hasta ahora, es a que procuremos agendas más integrales de atención de la crisis. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos pensar que las soluciones de esta crisis van a salir de proyectos de ley pequeñitos o de una mesa de diálogo de 3 personas en una casa, o que las soluciones de esto van a salir de consensos entre actores políticos únicamente, ¿verdad? El reclamo es hacia la integralidad de la agenda, que ese es un reclamo muy dirigido hacia el sector, hacia el equipo económico del gobierno, y sobre el que el equipo económico debería reaccionar con propuestas y con iniciativas de diálogo que le permitan también estructurar estas salidas. Creo que es muy pronto para pensar que estamos como por salir de esta situación. Eso es lo que al menos el Ministerio de Salud ha tratado de establecer, pero no es demasiado pronto para iniciar procesos de construcción social, de soluciones a las consecuencias que estamos viviendo de la pandemia, ¿verdad? Por ejemplo, ese proyecto de ley que se mencionaba en la pregunta de Cristina sobre las municipalidades, las propuso el sector municipal. Se han propuesto varias cosas desde diversos sectores, pero el gobierno y el Poder Ejecutivo deberían hacer un llamado a la articulación de estas soluciones y no que se queden estas propuestas en lobbies privados o desde la perspectiva de uno solo de los actores que convivimos en esta sociedad, ¿verdad? Eso dependerá de la capacidad de representación que tenga cada actor político, cada sector traducido en actores políticos, cuántos voceros de sectores hay en ciertos espacios de toma de decisiones y cuáles son, ¿verdad? Pero la invitación es a eso, a poder tejer una construcción social de las soluciones, ¿verdad? Una cuestión más... Esa articulación que usted menciona, Eugenia, es clave en todo el proceso que viene después, porque es una articulación que se debe realizar el gobierno con los diferentes sectores, tomándolos en cuenta, escuchando los planteamientos que ellos tienen, pero la ciencia toma siempre como un primer lugar en todo esto que estamos hablando. Sí, correcto. Todas las medidas han estado variando y se han estado ajustando a los intercambios de información y a la capacidad que la ciencia ha tenido de avanzar muy rápidamente para comprender el virus que estamos enfrentando, ¿verdad? Hay grandes discusiones sobre si va a haber una vacuna o no, o en cuánto tiempo, ¿verdad? Pero en el entendido de que tal vez no estamos... que en el sentido de que tal vez no vayamos a salir de esto pronto, hay un sistema político que tiene que responder y que tiene que ser capaz de poner a funcionar el Estado de manera que se le lleven las soluciones a la gente y se le lleven soluciones más allá de lo que hoy se está logrando. Hoy tenemos medidas para, un bono, que es el bono proteger, que es una excelente medida en estos tiempos, pero que procura un entorno respecto a la alimentación de los hogares y no respecto al resto de las necesidades. Tenemos un sector, tenemos por ejemplo un Ministerio de Economía, Industria y Comercio
que dice tener soluciones para las pymes, pero de las pymes que está hablando es de las pymes con capacidad exportadora, no está hablando de las pymes que no tienen interés en exportar, y ahí me refiero al programa Alivio, que fue anunciado también recientemente en una alianza con el INA y COMEX. Tenemos que comprender que las necesidades son múltiples, pero que el sistema político tiene que procurar a través de la institucionalidad resolverlos en alguna medida, ¿verdad? Y eso con las condiciones previas y actuales y las condiciones en las que nos ha puesto la crisis. Hay que ver ese margen de acción, ese margen de apoyo político si facilita la estructuración de soluciones y cambios importantes para reconfigurar muchísima institucionalidad hacia la atención de las necesidades de las personas, ¿verdad? Sobre todo en lo que tiene que ver el sistema de protección social. Y dentro de lo que mencionas hay una serie de actores y hemos mencionado actores privados, sociales, el gobierno, pero también tenemos que mencionar un actor muy importante que juega un rol, son los medios de comunicación. ¿Cómo valoran ustedes desde el Observatorio de la Política Nacional el actuar precisamente de estos medios, al menos acá, los que son costarricenses? Sí, bueno, respecto a esa consulta lo contestarán mejor los compañeros de comunicación colectiva, pero sí hay que destacar algunos elementos. El primero es que hay una amplia cobertura de la temática, no podemos negar que ese consenso entre medios de transmitir las informaciones todos los días de las conferencias de prensa es algo inédito, ¿verdad? Y que sirve y facilita a muchísimas personas que se comunican de formas tan distintas y que reciben la información de forma tan distinta, tener acceso libre a la información. Creo que hay algunas polémicas en torno a los datos, ¿verdad? De que por qué los datos se emiten de la forma en que se emiten, hay posiciones encontradas. Creo que en general es bastante favorecedor para el país este consenso mediático respecto al tema, con algunos bemoles. Y bueno, pues toda la temática alrededor de las quejas o lo que aconteció a propósito de la virtualización de las conferencias de prensa, ¿verdad? Que ya, bueno, Lady, vos sabrás más que sos periodista, pero que en alguna medida ya con la intervención del Colegio de Periodistas, pues se ha encontrado un punto medio en la posibilidad de la repregunta, ¿verdad? Que es la principal herramienta de los periodistas para cuestionar, ¿verdad? Creo que es también, Eugenia, el acceso de los datos. Usted lo mencionaba antes, el acceso de los datos que se da en los diferentes medios de comunicación. Lo que se solicita son datos, los datos en reales, los datos en crudo, como diríamos, para de esta forma poder explicarlos de alguna u otra manera a la población. Y bueno, ha ido mejorando poco a poco el Ministerio de Comunicación, dando esta oportunidad de que los mismos periodistas hagan las preguntas en vivo o hagan las repreguntas y demás, con el fin de obtener mejor comunicación, porque bueno, es un actor clave. Las personas hoy en día están cada vez más comunicadas, visitan más redes sociales y más los medios de comunicación, y es importante que sepan muy bien en qué deben enfocar todas esas energías de información, porque noticias sobran. No, y muy importante también que los medios de comunicación han insistido en seguir desmintiendo los llamados fake news. Las iniciativas como No Coma Cuento, las iniciativas de varias instancias de comunicación siguen en pie y han sido muy útiles a propósito de la pandemia que se está viviendo, ¿verdad? Habrá bemoles e interpretaciones. Yo no soy periodista, la verdad, desconozco un poco lo que el gremio esté pensando, pero al menos en esta perspectiva de tener conocimiento sobre las acciones que el gobierno dispone diariamente es súper importante. Y aquí también quiero rescatar la importancia y el antecedente tan importante que se estableció a través de la transmisión de las sesiones de la Comisión de Asuntos Hacendarios sobre el presupuesto extraordinario. La Asamblea, cuando reformó el reglamento para trasladarse al auditorio del Museo de los Niños, al Auditorio Nacional, de alguna manera cerró sus puertas y quedó en el oscurantismo cómo los agentes y los actores, los lobbies, se ponían de acuerdo sobre los proyectos y sobre las iniciativas. Creo que en un escenario post 1 de mayo, donde ya hay que nombrar los puestos de cada comisión y se tienen que poner a funcionar estos órganos a propósito de las sesiones ordinarias,
Este primer antecedente que tiene la Comisión de Asuntos Hacendarios es sumamente importante, ¿verdad? Que la gente y la ciudadanía, la prensa, sigamos teniendo acceso a las discusiones que por su naturaleza son públicas y tienen que seguir siendo públicas. Entonces, ahí sí, un reconocimiento que superamos rápidamente, aunque todavía hay algunas cosas pendientes, ese cerrado de telón que se tuvo por unas semanas respecto a cómo se estaban estructurando las negociaciones en la Asamblea Legislativa. Eugenia, para ir cerrando, nos consultan los productos que mencionaste al inicio, que van a salir mañana del observatorio, ¿dónde se pueden obtener? Los pueden buscar, me imagino que desde la página de Facebook y la página que ustedes tienen, quizás repetir el contacto para que las personas lo puedan encontrar. Claro, con mucho gusto. Voy a meterme acá al Facebook en el teléfono. Nos pueden encontrar en Facebook como Observatorio de Política Nacional, Observatorio de Política Nacional. En Twitter también nos pueden encontrar como OPNA-UCR, OPNA-UCR. Y el lunes esperamos inaugurar nuestro sitio web www.opna.ucr.ac.cr. Y es importante y como recomendación final que las personas busquen precisamente estos medios de información, estos canales y busquen información oficial. Ahí vemos abajo ya el link www.ofna.ucr.ac.cr. Sí, y aquí es importante también poner a disposición de la ciudadanía que desde el día que se inició y se decretó la emergencia nacional, estamos alimentando una base de datos que es pública, que está disponible en nuestras redes sociales, que recopila todas las medidas gubernamentales que se están ejecutando en este momento, que se están implementando, y recopila también las propuestas de sectores no gubernamentales, cámaras, sociedad civil, partidos políticos, sobre cómo gestionar la emergencia. Entonces, ese es un recurso que ponemos a disposición de toda la ciudadanía y que está en este momento en nuestras redes sociales y a partir del lunes en nuestra página web. Y es un resumen muy útil, lo digo porque lo he utilizado. En realidad trae como de forma cronológica todas las acciones que ha venido realizando tanto el gobierno como parte de las organizaciones privadas y también desde la sociedad civil. De una forma cronológica, desde el primer día en que iniciamos, 6 de marzo y días anteriores, vienen todas las acciones que ha venido desarrollando el gobierno. Y si nos ponemos a leer y a analizar más, vemos cuáles han sido como esos cambios que se han venido trazando en el camino de alguna u otra manera. Eugenia, yo creo que hemos logrado responder todas las preguntas que nos han realizado por parte de la audiencia. También les agradecemos por las preguntas que nosotros traíamos acá, las hemos logrado abarcar. Y para ir finalizando esta transmisión, queremos agradecerle a usted por ser la participante, la que inauguró este espacio de políticas en línea con el tema Costa Rica ante la crisis del COVID-19, un análisis desde el Observatorio de la Política Nacional. Hoy tuvimos como invitada a Eugenia Aguirre, ella es politóloga y nos acompañó con sus diferentes reflexiones. Recuerde que este espacio usted lo podrá encontrar en nuestro Facebook, Fundación Konrad Adenauer, también en el Facebook del Observatorio de la Política Nacional y en el Facebook de Diálogos sobre el Bienestar. Eugenia, muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias a ustedes, siempre es un gusto trabajar en conjunto con la casa y muchísimas también gracias al equipo del observatorio por dar seguimiento a esta transmisión y contribuir con sus aportes a el trabajo que producimos. Muchas gracias a quienes nos siguieron. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Eugenia, y sin antes terminar, queremos recordarles que el próximo jueves a partir de las 4 de la tarde vamos a iniciar con la segunda producción de políticas en línea, la democracia costarricense ante la crisis del COVID-19, cuáles son esos retos y oportunidades. Y en esta ocasión tenemos como invitado al doctor Hugo Picado del Tribunal Supremo de Elecciones, así que le invitamos a usted para que siga esta transmisión. Con ustedes estuvo Lady Jackson, soy parte de la Fundación Konrad Adenauer y muchísimas gracias a todos por su sintonía.